Ya, mira. Eh, Como característica de una especie está qué tan ácida o básica es. Esta característica se mide en una escala que se conoce como escala de pH. Esta va desde el 0 al 14 o desde el 1 al 14 y se divide de la siguiente manera. Justo a la mitad, es decir, en el pH 7, están las especies neutras. Generalmente ahí están, por ejemplo, los jabones neutros, champú neutros, y nosotros por dentro tenemos un pH de 7 punto algo, por lo cual también somos como neutros. Por debajo del 7 están las especies ácidas, que es donde están los ácidos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido del estómago, el ácido acético, que es el que está en el vinagre, el ácido cítrico, que es el que está en el limón, por ejemplo. Y luego están las especies básicas o alcalinas, que son las que están por sobre 7. Por ejemplo, los detergentes están en especies básicas y más especies. Ahora, esta característica se explica principalmente con dos teorías, que es la de Arrhenius, no estoy seguro de cómo se pronuncia, y la de Bronsted-Lowry. En general, la que se ocupa más es la de Bronsted-Lowry, pero aún así. La de Arrhenius dice que las especies ácidas son todas las especies que disocian liberando protones, es decir, liberando H más al medio. Como por ejemplo en este caso sería el ácido clorhídrico, el HCl, que al ponerse en un ambiente acuoso, agua, disocia liberando el protón, que es el H más, y cloruro. Y que bases son todas las especies que liberan hidroxilos al medio, es decir, este OH menos. Por ejemplo, aquí tendríamos una base de sodio, que al dejar en un ambiente acuoso, que es el H2O, disocia dejando un ion de sodio, pero este no es ácido, y su hidroxilo al medio, que es el OH-. Ahora, ¿qué es importante esta reacción? Que los ácidos y las bases pueden reaccionar, porque este menos OH- puede equilibrarse adoptando este protón liberado, este H+. Y si junto un OH- con un H+, me daría un H2O, que sería agua. Como dato curioso, hay especies que no son ni básicas ni ácidas, que es por ejemplo el agua, que es un anfítero. Y es un término muy importante porque dependiendo del ambiente puede actuar o como ácido, es decir, liberando un protón y quedaría el protón más OH, o actuando como base, que es liberando su hidroxilo. Bueno, la otra teoría es la de Bronsted-Lowry, que es la que más ocupamos, que dice lo mismo. Ácidos son todas las que disocian soltando un protón, pero dice que bases son todas las especies que captan protones del ambiente, es decir, que tienen esta función de neutralizar. Por ejemplo, aquí tenemos al agua actuando como un ácido, como podemos ver, disocia soltando un protón, pero en este caso nuestra base lo guarda, pasando de NH3 a un NH4+. Algo importante, cuando una base recibe un protón, se convierte en su ácido conjugado. Y cuando un ácido pierde su protón, se transforma en su base conjugada. Así se denomina, o sea, pasó de ser una base a su ácido conjugado. Y pasó de ser un ácido a su base conjugada. Y aquí lo tenemos al revés. Como este ácido conjugado quiere soltar su protón, ahora el OH o el hidroxilo que venía del agua va a actuar como una base. Y entonces vamos a tener que esta base absorbe el protón liberado por el NH4 y se vuelve a convertir en agua. Y este NH4 al liberar un protón se transforma en NH3. Eso. Ahora, ¿cómo puedo medir yo la fuerza de una especie? Y esto se calcula viendo la concentración total versus la concentración que disoció, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, queremos comprobar qué tan básica es el NH3. Por lo cual, ¿qué vemos? La concentración de lo que disoció, es decir, la concentración de NH4 por la concentración de los hidroxilos que disociaron, partido la concentración total de la base original, ¿cierto? Y por lógica, mientras más alto sea el número de la porción que disoció, más fuerte va a ser la especie, porque más parte de ella es la que disocia. Para los ácidos es lo mismo. Pondríamos la concentración de la base conjugada por los protones que liberó, partido por el ácido original.
Y esto te dice qué tan fuerte es una especie. Esto ya lo vimos. Y grado de disociación, bueno, esto no es tan importante en realidad. Aquí es lo mismo. La fuerza de una especie, creo que lo saqué 2 veces. Ah, ya, sí. Mira, te intent... Juraría que lo saqué 2 veces. Pero bueno. Ya, eso sirve para ver la fuerza de una especie. Normalmente las especies más fuertes son con menos átomos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, cosas así. Ahora, como dato, cada vez que te aparezca una P minúscula, esto significa menos logaritmo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, ¿cómo está esto? Herramienta a dibujar. Bolígrafo, rojito. Entonces, cada vez que te aparezca una P antes de algo, por ejemplo pH o pOH, significa menos logaritmo de ese algo. Entonces, aquí te dice, calcule el pH de ácido clorhídrico con 0.1 molar de concentración. Entonces, ¿cómo lo calculo? El pH de 0,1 molar del ácido clorhídrico es igual a, recordemos que pH es menos logaritmo de la concentración, en este caso sería 0,1, y eso me tiene que dar el pH. En este caso sé que me va a dar 1, por lo cual el pH de una solución con 0,1 molar de ácido clorhídrico tiene un pH de 1. Ahora, la fórmula del pOH, que recordemos, OH era la especie que soltaba una base, es la misma. Es el menos logaritmo de la concentración de la base. Ahora, ¿cómo sé yo si es que tengo que ocupar pH o pOH? Depende de la especie. Si es que la especie es un ácido o una base. ¿Y cómo sé yo si es que es un ácido o una base? Si es que tiene una H o un OH en su fórmula. Por ejemplo, aquí tenemos sodio OH. Como tiene un OH, sé que es una base, por lo cual tengo que calcular el pOH. Ahora, aquí tenemos ácido sulfúrico, si no me equivoco. Pero el punto, tiene un H, no un OH. Por lo cual sé que es un ácido. Ahora, aquí tenemos ácido acético. ¿Veo un OH? Sí. Pero también veo un H. Aquí ya más complicado de dilucidar si es un ácido o una base, pero es un ácido. Por lo cual tengo que calcular pH. Ahora, pero tú me dirás, aquí en todas me están pidiendo calcular el pH. ¿Cómo lo hago si es que tengo que calcular pOH? Esto es fácil. Por ejemplo, vamos a ocupar esta. Sacamos el menos logaritmo de la concentración, que es 0,2, y me va a dar el pOH. Ahora este pOH se lo resto a 14, porque recordemos que la escala de pH total era 14 siempre, por lo cual 14 menos el pOH me tienen que dar pH. Sí o sí, siempre, en todos los casos. Y si es que me piden pOH, hago lo mismo. Si es que tengo el pH, sé que 14 menos el pH me tiene que dar pOH. Y eso. No sé si se habrá entendido, pero espero que sí.